El barrio de Valle Central, en las afueras de Medellín, amanecía con su habitual mezcla de niebla, ladridos de perros callejeros y el sonido metálico de persianas levantándose. Allí vivía Mariela, una joven enfermera de 27 años, de piel morena, mirada firme y voz suave, conocida en su comunidad por su bondad y por haber logrado con mucho esfuerzo abrirse camino profesionalmente. Desde pequeña, Mariela había aprendido a vivir con poco y a trabajar mucho. Su madre, costurera, le había enseñado a no depender de nadie, y su padre, ausente desde que ella tenía 6 años, le dejó un vacío que ella aprendió a llenar, cuidando a los demás. Ese sábado Mariela despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Era el día de su boda. Pero no sería una boda cualquiera. Se casaría con Ángel, un hombre que la mayoría de sus conocidos ni siquiera consideraba una pareja aceptable. Un hombre que, hasta hacía poco, dormía en un colchón bajo un puente del barrio El Raudal. Sin familia, sin pasado conocido, sin posesiones. Muchos pensaban que Mariela había perdido la razón. ¿Estás segura de esto?, le había preguntado su mejor amiga, Joana, días antes. Podrías estar con cualquiera. ¿Por qué él? Mariela solo respondió con una sonrisa tranquila. Porque cuando nadie me miraba como un ser humano cansado, él me vio. No con lástima, sino con verdad. Se habían conocido 3 meses atrás. Mariela pasaba todas las mañanas por la misma esquina donde Ángel pedía unas monedas. Nunca decía nada, solo extendía la mano y ofrecía una sonrisa tímida. Un día, ella le dejó un café caliente. Al día siguiente, él le devolvió un dibujo hecho a lápiz. Era su rostro, con una expresión serena y luminosa. Así comenzaron a hablar. Él escuchaba más de lo que hablaba. Nunca pidió nada, solo atención, y a cambio, ofrecía silencio lleno de paz. La relación creció, como crecen las cosas importantes, sin prisa, sin aviso. Mariela lo invitó a una comida en su casa, luego a una consulta médica gratuita en la clínica donde trabajaba. Lo ayudó a sacar documentos, buscar un cuarto en un hogar de paso, y en algún punto entre esos días simples, se enamoraron. La noticia de la boda cayó como una bomba entre sus conocidos. «Es un error, hija», dijo su madre sin poder ocultar la decepción. «Él no tiene nada. ¿Qué te puede ofrecer?». Mariela no respondió. Para ella, el amor no era un contrato de servicios, era una elección consciente. El día de la boda, el pequeño salón comunal estaba decorado con flores sencillas y sillas de plástico. Algunos vinieron por respeto, otros por curiosidad, y muchos solo para ver el espectáculo. Cuando Ángel entró con su traje prestado, los murmullos comenzaron. Algunos rieron discretamente, otros grababan con sus teléfonos. Mariela lo esperó en el altar con una calma inquebrantable. Lo que nadie sabía era que ese día, Ángel tenía algo que decir, y cuando tomó el micrófono todo cambiaría. El ambiente dentro del salón comunal era tenso, aunque disfrazado de celebración. Las flores humildes colgaban de las paredes, con esfuerzo. Las mesas tenían centros hechos con botellas recicladas y los parlantes, alquilados por hora, ya comenzaban a emitir un leve zumbido por sobrecarga. Todo estaba preparado, excepto el ánimo de los invitados. A pesar de la música suave y del olor a buñuelos recién hechos que venía desde la cocina, el murmullo en las mesas era constante. Algunos familiares de Mariela mantenían la compostura, pero las miradas, las risas contenidas y los comentarios ácidos flotaban en el aire. ¿Viste el traje? Le queda grande. Parece que se lo prestaron en un velorio, comentó en voz baja un primo de Mariela. Esto no es amor, es caridad, respondió otro invitado. Seguro lo va a mantener ella. Mariela los escuchaba, aunque no lo mostraba. Permanecía erguida, con la espalda recta y el rostro sereno, vestida con un traje de novia sencillo, blanco y ajustado al cuerpo, hecho por su madre. Llevaba el cabello recogido y un pequeño ramo de girasoles, sus flores favoritas. Cuando Ángel entró al salón, el murmullo se transformó en cuchicheo. Su paso era inseguro, pero no por vergüenza.
Era el reflejo de alguien que durante años había caminado con la espalda baja, como si el mundo le pidiera perdón por existir, pero esa mañana se obligó a caminar derecho, con la cabeza en alto. No por él, por ella. El sacerdote, amigo de la familia, intentó seguir el protocolo con normalidad. Pero la atmósfera no ayudaba. Durante la ceremonia, los votos fueron pronunciados en voz clara por Mariela, mientras los de Ángel fueron más tímidos pero llenos de emoción. Cuando llegó el momento del brindis, algunos invitados ya se habían retirado discretamente. Otros seguían presentes solo por curiosidad. La música bajó y el presentador anunció con voz monótona: «Ahora el novio quiere decir unas palabras». Ángel se acercó lentamente al micrófono. Algunos se rieron, otros suspiraron, pero él no pareció notarlo. Tomó aire, miró a Mariela, luego al público. «Sé lo que están pensando», dijo con voz firme que sorprendió a todos, «que no soy suficiente, que no merezco estar aquí». Un silencio pesado se apoderó de la sala. «Tienen razón, no tengo títulos, ni bienes. Pasé noches durmiendo entre cartones, comiendo de la basura. Perdí a mi familia por culpa de mis errores, y por mucho tiempo perdí mi nombre». Algunas miradas comenzaron a bajar. Nadie esperaba esa franqueza. Pero ella continuó señalando a Mariela. Me devolvió más que un techo. Me recordó que un ser humano no se define por lo que ha perdido, sino por lo que elige construir. Hizo una pausa. Luego sacó un pequeño papel doblado del bolsillo del pantalón. «Y antes de que piensen que vine a robarle la vida a una mujer buena, permítanme contarles quién soy en realidad, lo que nunca dije, ni siquiera a ella». El aire en el salón se volvió denso. El silencio era absoluto. Lo que estaba por revelar cambiaría todo. Ángel desdobló cuidadosamente el papel en sus manos. Tenía la respiración controlada, pero las venas marcadas en sus brazos y el leve temblor en sus dedos traicionaban la tormenta interior. Su mirada se fijó por un segundo en Mariela, quien seguía de pie, firme, sin apartar los ojos de él. Los invitados, en su mayoría ya incómodos, esperaban algo cercano a una excusa, un lamento, tal vez una súplica. Nadie estaba preparado para la verdad que comenzaría a salir de su boca. «Mi nombre completo es Ángel Guillermo Restrepo Acosta», empezó. «Nací en Envigado, en una familia de clase media. Mi madre era bibliotecaria. Mi padre, operario de fábrica. Viví una infancia feliz, normal, sin lujo, pero llena de dignidad». Hubo un murmullo leve entre algunos asistentes. Nadie conocía esa versión de él. No sonaba a calle ni a abandono. Sonaba a pasado enterrado. Estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional. Era bueno. Muy bueno, en realidad. Tenía futuro. Pero a los 24 años cometí el error de confiar en las personas equivocadas. Me involucré en un proyecto con un empresario que hacía obras con fondos públicos. Yo no sabía que eran licitaciones amañadas. Cuando todo salió a la luz, él desapareció y yo pagué los platos rotos. Una mujer en el fondo se llevó la mano a la boca. El rumor crecía como una ola que apenas comenzaba a formarse. Me declararon culpable por fraude y falsificación. Pasé 5 años en la cárcel. Perdí mi carrera, mis derechos civiles y, sobre todo, perdí mi confianza en el mundo. Ángel bajó la mirada un instante. Cuando salí, nadie me contrataba. No tenía casa. Dormía en albergues, a veces en la calle. Aprendí a dibujar con lápices robados del hospital donde buscaba comida en la basura. Y cada vez que me miraban con desprecio recordaba que nadie me preguntaba qué había pasado. Solo asumían que yo era el culpable de todo. Las palabras pesaban. Algunos de los invitados ya no sabían dónde mirar. Otros comenzaban a sentir vergüenza. Mariela no me pidió explicaciones. Me dio un café, me escuchó y me devolvió un motivo. No me enamoré de ella por compasión. Me enamoré porque vi en sus ojos algo que no había visto en años. Respeto.
La voz de Ángel se quebró ligeramente, pero no se detuvo. Así que sí, no tengo una cuenta bancaria, no tengo propiedades, pero tengo algo que ustedes no ven. Tengo dignidad reconstruida, y tengo un amor que no me da vergüenza mostrar, aunque el mundo se ría. Miró de nuevo a Mariela. Ella lo contemplaba con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que decía: estoy aquí. Hoy, en lugar de esconder mi pasado, lo entrego. Y si alguno aquí siente que aún no merezco estar con ella, les invito a mirarse al espejo y preguntarse cuántas veces ustedes mismos se han salvado por no haber sido descubiertos. El salón quedó en completo silencio. Nadie se atrevió a aplaudir. Nadie se rió. Y por primera vez, todos vieron a Ángel de verdad. Después del discurso de Ángel, el salón quedó sumido en un silencio casi reverente. Los murmullos habían cesado. Los celulares que antes grababan por morbo, ahora estaban bajos, olvidados sobre las mesas. La tensión inicial se transformó en algo nuevo: respeto. Mariela caminó hacia él sin decir una palabra. Se detuvo a su lado, lo tomó de la mano con firmeza y levantó el micrófono. Su voz era clara, sin rastro de duda. Ahora entienden por qué lo amo. Nadie se movió, nadie rió, solo se escuchaba el zumbido de los parlantes. No amo a un pasado, amo a un hombre que eligió reconstruirse sin deberle nada a nadie. Un hombre que, incluso cuando no tenía nada, eligió no dañar a otros, que no culpó al mundo por lo que perdió, sino que siguió caminando. Miró al público con una mezcla de dulzura y fuerza. Y si alguno de ustedes sigue creyendo que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria o su ropa, entonces quizás quien debe revisar su vida no es él, sino ustedes. Se hizo un silencio aún más denso. Y entonces, desde el fondo, una mujer, una tía mayor de Mariela, conocida por su rigidez, se levantó lentamente, caminó hacia la pareja con paso pausado, miró a Ángel a los ojos y le dijo: no te conozco bien, pero después de lo que dijiste, sería una necedad no verte como un hombre. Bienvenido a la familia, muchacho. El gesto fue como una grieta en un muro. Poco a poco, más personas comenzaron a acercarse. Primero tímidamente, luego con sinceridad. Un primo extendió la mano. Una amiga de la infancia abrazó a Mariela. Incluso uno de los vecinos más críticos dijo: la vida da muchas vueltas. A veces los que estuvieron abajo saben más de la vida que cualquiera de nosotros. El ambiente cambió. No fue una explosión de alegría, pero sí una transformación lenta y poderosa. El respeto que Ángel había ganado esa noche no era forzado ni condescendiente. Era real. La música volvió a sonar. Esta vez con otra energía. Las risas que ahora se escuchaban eran diferentes. Mariela y Ángel compartieron el primer baile, abrazados con ternura. No había lujos ni flash de fotógrafos, pero había verdad. Y eso valía más que cualquier ceremonia perfecta. Esa noche, cuando todos se marcharon, Ángel y Mariela recogieron juntos las flores, las sillas, los vasos de plástico, como siempre lo habían hecho todo, de la mano, sin máscaras y con la frente en alto. Los días posteriores a la boda no fueron sencillos, aunque el amor entre Mariela y Ángel se sentía más sólido que nunca. El eco del discurso seguía, resonando entre los vecinos, amigos e incluso en redes sociales, ya que uno de los invitados había compartido el video completo en internet. Para sorpresa de todos, el video se volvió viral. Millones de personas lo vieron en cuestión de días. La imagen de un hombre sin hogar redimiéndose frente a una sala escéptica tocó algo profundo en quienes lo vieron. Comentarios de todo el mundo comenzaron a aparecer. Este hombre me hizo llorar. ¡Qué valentía! Una historia real que muestra lo que los noticieros nunca dicen. Mariela y Ángel, ejemplo de amor verdadero y dignidad humana. La pareja comenzó a recibir invitaciones para entrevistas, propuestas para contar su historia en programas de televisión, incluso ofrecimientos de editoras interesadas en publicar un libro.
pero ellos decidieron mantenerse al margen. No, quiero ser un símbolo, Mariela. Solo quiero trabajar, tener una vida normal, le dijo Ángel mientras lavaban juntos los platos en su pequeño apartamento. Ser tuya es extraordinario, respondió ella, sonriendo. Aquel apartamento era modesto. Una sola habitación, una cocina pequeña y una ventana por donde entraba la luz de la tarde. Ángel pasaba las mañanas pintando retratos por encargo, gracias a una página que Mariela le ayudó a montar en redes sociales. Por las tardes repartía volantes para una papelería del barrio. A pesar de los pasos pequeños, cada logro tenía el peso de una conquista. La primera venta de un dibujo enmarcado, el primer pago por transferencia bancaria, el primer cliente que pidió su arte sin saber su historia. Pero no todos lo veían con buenos ojos. Algunos vecinos comenzaron a murmurar otra vez. Decían que se estaban aprovechando de la atención mediática, que todo había sido una estrategia, que nadie cambia tan rápido. La sombra de la duda, alimentada por la envidia, volvió a crecer. Un día, Ángel encontró pintadas en la puerta de su edificio. Decía: mentiroso, estafador de emociones. Mariela, al verlas, quiso llamar a la policía, pero él la detuvo. No voy a pelear con fantasmas, le dijo con serenidad. Lo único que puedo hacer es seguir demostrando quién soy. Con hechos. A la semana siguiente, Ángel fue invitado por una fundación que ayudaba a personas en situación de calle. Le ofrecieron dar charlas, compartir su proceso, servir como mentor para jóvenes en riesgo. Aceptó con humildad. No quiero que me escuchen por lástima, dijo en su primera charla. Quiero que sepan que sí se puede volver a empezar, pero también que no se hace solo. Todos necesitamos una mano que no juzgue, sino que ayude a levantarse. Las palabras, una vez más, calaron profundo, y así, poco a poco, Ángel comenzaba a construir no solo una nueva vida, sino una nueva identidad, la de un hombre que se había levantado sin esconder sus cicatrices. A pesar del crecimiento constante, de las pequeñas victorias y del vínculo inquebrantable entre Mariela y Ángel, la vida real, con toda su crudeza, empezó a reclamar su espacio. Ni el amor, ni la fe, ni el reconocimiento social podían blindarlos de ciertas verdades biológicas. Una tarde, al regresar de una charla para jóvenes en riesgo, Ángel sintió un dolor agudo en el pecho. Se detuvo por unos segundos apoyándose en una pared, tratando de respirar con calma. No quiso alarmar a Mariela. Pensó que era solo cansancio. Pero los episodios se repitieron, cada vez con más frecuencia. Finalmente, lo confesó. He estado sintiendo algo raro en el pecho desde hace semanas. Mariela, que ya sospechaba algo por su color pálido y su fatiga constante, no perdió tiempo. Lo llevó al hospital donde trabajaba y exigió una evaluación completa. Los resultados llegaron rápido, pero no con buenas noticias. Ángel tenía una miocardiopatía congénita, una condición agravada por años de vida en la calle, sin controles médicos, expuesto al frío, al hambre y al abandono. El diagnóstico fue claro: necesitaba tratamiento urgente, posiblemente una cirugía compleja. La noticia cayó como una sombra sobre el hogar que tanto habían luchado por construir. ¿Voy a morir?, preguntó Ángel con serenidad, casi como si ya lo hubiese aceptado. No mientras yo tenga fuerzas para impedirlo, respondió Mariela, conteniendo las lágrimas. Desde ese día, todo cambió. Mariela asumió turnos dobles para cubrir los gastos médicos, mientras Ángel, aunque cada vez más débil, insistía en seguir pintando. Sus obras, marcadas ahora por una melancolía luminosa, comenzaron a recibir atención. Una galería local le propuso una pequeña exposición. Las redes sociales, donde su historia ya era conocida, comenzaron a multiplicar encargos. Ángel no buscaba fama, solo quería dejar algo más que su pasado, algo más que su historia. Quería dejar belleza.
Tal vez este sea mi último año, le confesó a Mariela una noche, tumbado en la cama con la mirada al techo. Pero será el más vivido. Mariela lo tomó de la mano como tantas veces antes, pero ahora con una ternura más urgente. No me importa cuánto tiempo tengamos, me importa que estés aquí, que sepas que has sido amado, que no te vayas sin sentirte pleno. La enfermedad, cruel en su avance, no logró opacar la claridad de ese amor. Porque aunque el corazón de Ángel latiera con esfuerzo, latía lleno de sentido. Y eso para ellos era suficiente. La galería se llamaba Espacio Raíz, ubicada en un rincón discreto del barrio Laureles, en Medellín. No era un sitio lujoso, pero tenía alma. Muros de concreto sin pulir, marcos sencillos de madera reciclada y una pequeña luz cálida que colgaba sobre cada obra, como si las acariciara. Ángel llegó temprano ese día. A pesar del cansancio, físico evidente, había algo en su mirada que irradiaba una mezcla de gratitud y expectativa. Vestía una camisa blanca limpia, la misma que usó el día de su boda, ahora un poco más suelta por la pérdida de peso. Mariela lo acompañaba, atenta a cada paso, cada respiro, cada temblor sutil en sus manos. La exposición llevaba por título Cicatrices visibles y reunía 23 retratos a lápiz, todos inspirados en personas que Ángel había conocido durante su tiempo en las calles. Un anciano con mirada perdida, una mujer que vendía flores en los semáforos, un joven con las pupilas nubladas por la adicción. Ninguno de ellos tenía nombre en la muestra, solo rostros y silencio. La gente comenzó a llegar lentamente, algunos por curiosidad, otros por verdadera admiración. Un periodista local, conmovido por la historia viral, había ayudado a difundir el evento. En cuestión de minutos, la galería se llenó. Mariela observaba desde una esquina. Veía cómo Ángel, con humildad y calma, respondía a preguntas, hablaba sobre sus técnicas, sus emociones, sus memorias. No como un experto, sino como un hombre que había aprendido a hablar con el grafito lo que no se atrevía a decir con palabras. Una mujer de unos 60 años, elegante, se acercó con los ojos brillantes. ¿Este retrato es suyo?, preguntó señalando una pieza en la que aparecía un hombre recostado contra una pared, con una mirada cargada de nostalgia. No, respondió Ángel. Pero podría haber sido. Al terminar la noche se habían vendido 17 de las 23 obras. Y no solo eso. Varios asistentes ofrecieron encargos privados, colaboraciones, donaciones para su tratamiento médico. Mariela lo abrazó en silencio. Ángel no sonreía mucho últimamente, pero esa noche su sonrisa era amplia y sincera. Hoy vi algo, le dijo ella mientras caminaban de regreso a casa. La gente no vino a ver lo que tú fuiste, vino a ver lo que tú ves. ¿Y qué ves tú, Mariela? Ella lo miró con ternura, como si lo viera por primera vez, aunque siempre lo hubiera visto. Veo a un hombre que convirtió el dolor en arte, y el arte en dignidad. Esa noche, por primera vez en meses, Ángel durmió sin dolor en el pecho, no porque la enfermedad se hubiera ido, sino porque el alma por fin había encontrado un lugar donde descansar. La mañana era gris, no llovía, pero el cielo tenía ese tono opaco que presagia un cambio. Ángel despertó con dificultad, su respiración era más pesada de lo habitual, y una sensación de presión en el pecho lo obligó a quedarse acostado. Mariela, que ya había notado señales de fatiga en los días anteriores, insistió en llevarlo al hospital. Esta vez, él no discutió. Los exámenes revelaron lo que ambos temían. Su condición se había agravado. El corazón de Ángel estaba fallando más rápido de lo esperado. La cirugía, que antes era una posibilidad a mediano plazo, ahora era urgente. Pero su situación física había empeorado tanto que el riesgo de entrar al quirófano era casi tan alto como el de no hacerlo. El médico fue claro. Debemos tomar una decisión en los próximos días, no tenemos margen. Mariela sintió un frío recorrerle la espalda. Por un momento,
Volvió a sentir la impotencia de la niña que creció viendo a su madre llorar en silencio cada vez que algo se rompía y no podía ser reemplazado. Pero ahora no era una cafetera. Era el corazón del hombre que amaba. Esa noche, sentados en la habitación del hospital, Ángel tomó su cuaderno de dibujo ya casi lleno y comenzó a trazar lentamente. «¿Qué haces?», preguntó Mariela. «Una última cosa, algo para ti, por si no vuelvo». Ella le quitó el cuaderno con suavidad, lo cerró y se sentó a su lado. «No quiero que te vayas dibujando despedidas. Si te vas, que sea recordando que viviste, que cambiaste cosas, que dejaste huella». Ángel asintió, pero no dijo nada. Su silencio ya no era el de un hombre resignado, sino el de uno que entendía la dimensión de lo vivido. Los días siguientes fueron lentos, cargados de visitas, llamadas, flores, mensajes de apoyo, pero también de soledad, porque aunque muchas personas los admiraban, la enfermedad era un viaje que Ángel debía transitar con su propio cuerpo y con su propio miedo. Un día antes de la cirugía, Ángel pidió ver a los jóvenes de la fundación con los que solía trabajar. Llegaron en grupo, nerviosos, con mochilas y gorras. Él los saludó desde la cama, con una sonrisa suave. «Si salgo de esta, volveremos a pintar juntos. Y si no, no olviden lo que les dije. Uno no es lo que le pasó. Uno es lo que elige hacer con eso». Al irse, los chicos dejaron en su habitación una hoja con los retratos que habían hecho en sus clases, con él. Eran torpes, imperfectos, pero hermosos. Cada trazo llevaba su nombre. Mariela, al verlos, no pudo contener las lágrimas, porque entendió con una claridad punzante que incluso si lo perdía, él ya había trascendido. La mañana de la cirugía llegó con una calma extraña. El hospital estaba silencioso, casi solemne. Ángel fue preparado en la madrugada, mientras Mariela esperaba en una sala blanca, con las manos entrelazadas, sin permitir que el miedo le robara la fe. A las 8:00 a.m., justo cuando los cirujanos comenzaban el procedimiento, un enfermero se acercó a Mariela con un pequeño sobre en la mano. «Esto llegó para usted», dijo. Lo dejaron en recepción. «No tiene remitente». Mariela lo tomó con extrañeza. Lo abrió lentamente. Dentro había una carta escrita a mano, con caligrafía firme, y un documento oficial, con el membrete de un bufete jurídico. La carta decía: «Mi nombre es Felipe Restrepo, soy el hermano mayor de Ángel. No nos vemos desde hace más de 15 años. Cuando vi el video de la boda, lo reconocí. No podía creerlo. Ángel no me habló de su condena. En nuestra familia, creímos que había muerto o que simplemente nos había abandonado. Durante años lo odié por dejar que mamá muriera, creyendo que su hijo menor ya no existía. Pero cuando lo escuché hablar de sus errores, de su vida en la calle, lo entendí todo. Y me di cuenta de que yo también fallé por no haberlo buscado. Dentro de este sobre hay una autorización notarial. Hace poco falleció nuestro padre, no dejó testamento. Como único heredero he decidido dividir la propiedad familiar. Ángel tiene derecho a la mitad. Por favor, entréguele esto cuando despierte. Él merece saber que nunca estuvo completamente solo». Mariela quedó paralizada. Repasó el texto varias veces, incapaz de asimilar lo que significaba. Ángel, quien había vivido años en la indigencia, rechazado por el mundo y separado de su pasado, no solo tenía un hermano, tenía una familia viva, una historia enterrada por el dolor y ahora, inesperadamente, una herencia legítima. Cuando la cirugía terminó, exitosa pero con pronóstico reservado, Mariela lo recibió en la sala de recuperación. Aún dormido, su rostro lucía tranquilo. Ella tomó su mano y con lágrimas contenidas le susurró: «Cuando despiertes, amor, vas a saber que el mundo no te quitó todo, solo te hizo esperar». Ángel despertó 2 días después de la cirugía. Los primeros minutos fueron borrosos, entre luces blancas y sonidos de monitores. Lo primero que vio fue el rostro de Mariela, dormida a su lado, con el cabello desordenado y la mano aún entrelazada con la suya.
¿Estoy vivo?, susurró, débil. Mariela abrió los ojos y sonrió, como si hubiese estado esperando esas palabras toda la vida. Estás aquí, y eso es todo lo que importa. Durante su recuperación, los días transcurrieron con lentitud, pero también con una serenidad nueva. Mariela esperó el momento adecuado para contarle sobre la carta. Cuando finalmente lo hizo, Ángel la escuchó en silencio. No habló durante un largo rato. Creí que mi pasado era solo ruina, dijo por fin. Pero tal vez solo estaba dormido, como yo. El reencuentro con su hermano Felipe se dio una semana después, en un parque al norte de la ciudad. No hubo dramatismo, solo dos hombres que se miraron largo rato antes de abrazarse con fuerza, como si ambos se perdonaran en ese instante sin necesidad de palabras. La herencia, un terreno con una casa semi-abandonada, no cambió a Ángel, pero le ofreció algo que nunca pensó recuperar: raíces. Decidió transformar la propiedad en un espacio para jóvenes sin hogar, artistas callejeros y personas en proceso de rehabilitación. Lo llamó Casa Raíz, en honor al lugar donde su historia comenzó a florecer. Mariela y él siguieron caminando juntos, a veces con miedo, a veces con cansancio, pero siempre con la certeza de que lo vivido no fue en vano. Los retratos de Ángel ahora colgaban en paredes de escuelas, bibliotecas comunitarias y hasta en estaciones de metro. No porque fuera famoso, sino porque había logrado lo más difícil: hacer que el mundo mirara de verdad. En el primer aniversario de la boda, Ángel escribió en una servilleta, como si fuera un trozo de arte más, las palabras que sintetizaban su viaje. No era mendigo, era invisible. Ella me vio, y al verme, me devolvió. Mariela lo leyó en silencio y luego la guardó en su cartera, entre fotografías, papeles y recuerdos que contaban una historia que ningún libro pudo haber escrito. Y así, sin aplausos ni cámaras, terminó una etapa, no con un final feliz forzado, sino con algo mucho más raro, más auténtico. Una nueva vida que se atrevieron a vivir juntos,